RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los viernes a esta hora, en su espacio pionero en la radiodifusión venezolana, Diáspora y Ambiente, articulando dos grandes temas. La diáspora, que es el estado más grande de Venezuela, 7 millones de venezolanos, casi 6.700.000, de acuerdo a nuestro observatorio. Y el tema ambiental, que está, está muy fresco. Está la cumbre del G20, acaba de terminar con el tema, la cumbre de Glasgow de cambio climático. Y bueno, y tenemos un invitado que nos va a hablar de eso en relación con Venezuela. Pero antes de presentar al invitado, los temas de costumbre, los de atención a personas necesitadas. La profesora Nelly Arenas del CENDES necesita apoyo, necesita recursos para poder continuar su tratamiento. Alexander Luzardo, Luis Manuel Esculpi, Henry Gómez Alberti, por favor, aquellos que puedan aportar $1, un bolívar, un euro, por favor, está nuestra información en las páginas tanto del Observatorio de la Diáspora como de Ecoprácticas, a la disposición para poder efectuar los apoyos. Como decía, tenemos un invitado de superlujo. Es Humberto García Larralde. Su nombre es doctor, es economista, fue vicerrector de la Universidad Central, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y además de eso fue su presidente en el periodo, después no recuerdas cuál fue el periodo, Humberto, pero en un periodo correspondiente fue presidente de la Academia, creo que en 1916-18, no estoy seguro, pero no. Además, acaba de editar otro libro, porque ha escrito varios, otro libro que editado por la editorial Cálatos, que ha venido haciendo un importante esfuerzo de difusión de los pensadores venezolanos, y este es uno de los casos, el de Humberto, que escribió el libro Una nación devastada, y aborda el tema petrolero y, por supuesto, el tema del populismo y el tema del totalitarismo. Además, fue uno de los miembros creadores del Observatorio Hannah Arendt junto al querido profesor Heinz Sonntag. Fue también director de planificación y director general sectorial de planificación del Ministerio de Fomento. Allí ocupó el tema internacional, se ocupó del tema internacional. Él acaba de escribir un artículo en el Diario Nacional que lo recomiendo, porque centra el debate en dos grandes temas, que es el tema del cambio climático, que es más o menos obligatorio, son unos compromisos globales, y va a haber una presión política, social, económica con este tema, pero además el asunto petrolero, que no es exactamente muy amigable con el ambiente. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas? Es lo que él aborda en ese artículo. Pero ese artículo, detrás de eso hay una reflexión muy grande. Entonces quisiéramos arrancar con eso. Fernando, ¿andas por allí? Hola Tomás, hola, ¿cómo están todos los que nos ven, nos escuchan por RCR 750? ¿Tú me escuchas, Tomás? Perfectamente, creo que toda nuestra audiencia también. Vamos a aprovechar a Humberto, al doctor Humberto García Larralde, para que nos hable de esa disyuntiva en la que estamos. ¿Es petróleo? ¿Es ambiente? ¿Es una disyuntiva? ¿No es una disyuntiva? ¿Cómo abordamos ese tema? Humberto, por favor, gracias por tu tiempo y tu participación en este programa. Bueno, buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación. Gracias por la introducción que hiciste. Un saludo, por supuesto, a todos tus escuchas. Una primera
cosa que tengo que explicar, fui presidente de la academia no desde 1917, sino del 2017, ¿no? 2016 a 2018. Uno es viejo, pero no tanto, ¿no? Pero en todo caso, muchas gracias por la introducción. Mira, sí, fíjate que el tema es, por supuesto, crucial para la humanidad contener el cambio climático con los terribles estragos que estamos viendo año tras año. Es decir, ya no es simplemente una prognosis, un diagnóstico de los científicos, es una realidad, pues ya llegó y la idea es que no siga acentuándose. Pero el problema está en que necesariamente hay que tomar medidas y una de las más drásticas o de las más importantes es, por supuesto, contener la emisión de gases, lo que llaman gases de invernadero, entre los cuales los gases carbónicos, los gases de carbón, son los más voluminosos. La quema de combustibles fósiles, por supuesto, es la principal fuente de esa emisión de gases de carbón, de gases de invernadero. Entonces, el problema está en que Venezuela es un país petrolero, o fue un país petrolero, porque lamentablemente la industria está muy mal ahorita. Fue destruida paulatinamente, progresivamente a través de los años. Su capacidad productiva ahorita es apenas la cuarta parte de lo que era en el año 2012, que es la última cifra que revisé ahorita en este momento. Y sin embargo no tenemos otra fuente de ingreso de exportación. Entonces cuando uno dice, bueno, ya el petróleo mermó muchísimo la producción, casi no exportamos muchísimo menos de lo que exportamos antes, pero es que tampoco tenemos otra opción. No tenemos acceso a los mercados financieros internacionales para divisas tampoco. Y a eso está encima las sanciones impuestas por el gobierno, digamos, por razones de violación de derechos humanos, etcétera. Total es que cuando uno encara la posibilidad de reactivar la economía venezolana, necesariamente uno tiene que poder contar con enormes cantidades de recursos negociados con la banca multilateral. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, otras agencias o organismos de desarrollo. Y esto necesariamente tiene que negociarse sobre bases creíbles y confiables. Y uno de los elementos que, por supuesto, tienen esas negociaciones es que, de una manera u otra, el país tiene que introducir profundas reformas para poder despegar, por decirlo así. La idea no es que nos van a regalar dinero, y para poder reactivarse y generar empleo, generar fuentes de divisas, y poder eventualmente pagar esos reembolsos. Y ahí está el petróleo. La joya, la corona, sigue siendo en Venezuela, a pesar de todas las cosas que acabo de señalar, sigue siendo el petróleo. Entonces, nosotros difícilmente, en el mejor de los casos, y obviando en estos momentos todo el problema político que hay detrás de esto, porque habría que ver una importante transformación política, pero obviando eso, en el mejor de los casos, la posibilidad de concertar esos ingresos y poder reactivar la economía venezolana tiene que ver entonces con el contar con una fuente de ingresos de divisa que por los momentos es el petróleo. Entonces, claro, esto es una contradicción abierta con las metas del COP26, o que se van a salir del COP26, atenta pues contra toda esa idea de reducir la combustión, ¿cómo se llama? El consumo de combustibles fósiles. Pero en este caso, Venezuela no es el único. Eso, por supuesto, no es el consuelo, no es que mal de mucho consuelo tonto, sino que mientras haya demanda internacional, que como ciudadano del mundo uno espera que esa demanda vaya disminuyendo mientras más rápido mejor, pero eso no va a ocurrir así, lamentablemente. Y mientras existe esa ventana abierta, ¿por qué no aprovechar ese único recurso que tenemos, o ese casi único recurso que tenemos, para empezar a obtener esos fondos de los organismos multilaterales que pueden ser entonces pagados o
cancelados progresivamente con la exportación petrolera, mientras la economía se reactiva y se generan otras fuentes de ingresos y podamos desde luego ir cerrando la producción petrolera. Una última cosa, que sé que me vas a hacer otra pregunta, es que desde luego esto implica importantes cambios en la manera como se produce el petróleo. Tendríamos que cumplir con una serie de requisitos ambientales para capturar los gases carbónicos y evitar contribuir en la producción del petróleo con el empeoramiento de los indicadores. Ahora, y en última instancia, por supuesto, someternos a lo que decida el COP26. Pero yo creo que es difícil para un país tan empobrecido como Venezuela no aprovechar, aunque sea los últimos añitos, lo poquito que podemos de la producción petrolera. Bueno. Okay, Humberto, yo abro fuego y yo me imagino que después Fernando también va a complementar con preguntas. No sería esta, me pregunto, no sería esta una tremenda oportunidad, digamos, esa destrucción que se ha hecho de PDVSA, pero que no es solamente la destrucción de PDVSA, es que los pasivos ambientales que ha generado la destrucción de PDVSA son letales. Hay que hacer una inversión, lo que uno conoce, lo que hemos escuchado de nuestros entrevistados en el lago de Maracaibo, en el río Guarapiche, digamos, es una cosa terrible. No sería más bien pensando en recomponerse, aprovechar esta oportunidad que nos brinda la destrucción, digamos, buscar el lado positivo, si es que esto tiene algún lado positivo, la destrucción del país, todos esos bonos verdes que llaman para sembrar, fortalecer bosques, y eso nos permitiría generar recursos alternos, porque lo que yo estoy viendo también en Europa y en China es que está creciendo, estamos incluso retornando a las energías viejas, estamos regresando al carbón, estamos regresando al petróleo, estamos hablando de que 2/3 de la energía global se mueve en ese terreno, es decir, que no hay suficiente. Entonces, avanzar con rapidez en esto no podría ser, pregunto, una opción de desarrollo. Fernando, ¿tú tienes algo que agregar? Sí, bueno, mira, yo voy un poco de la mano con lo que tú acabas de proponer. Eso se llaman trabajos verdes, inversiones verdes, para los cuales hay una gran cantidad de dinero y utilizando lo que tú comentaste, la destrucción de la industria petrolera es como empezar de cero. ¿Por qué no empezar de cero consiguiendo inversión internacional con industrias limpias? ¿Por qué hacer un esfuerzo en una empresa que tiene, si bien hasta el año 2050 puede tener demanda, después de eso no? ¿Por qué invertir tanto dinero, tantos recursos humanos para empezar de cero prácticamente y no empezar de cero, por ejemplo, todas las alternativas de energía que tenemos en Venezuela? ¿Cómo no buscar fondos para limpiar esos pasivos que tú comentas, ¿no? Entonces, además, siempre la monoproducción, el extractivismo nos lleva a lo mismo, que es el Estado va a tener en sus manos la distribución de ese dinero. Cuando tú utilizas otras fuentes como el turismo, tú democratizas todo ese proceso. Humberto, no sé qué piensas tú de esto y gracias por estar allí, por cierto. Sí, bueno, en principio estoy de acuerdo contigo. Nadie va a poner todos sus huevos en la canasta petrolera y mucho menos ahorita. El problema está en que, digamos, una estrategia tipo Build Back Green, como hace Biden o como propone Biden en Estados Unidos, presupone muchos recursos. Venezuela está en una situación, por supuesto, muchísimo peor. Y entonces, lo que yo estoy planteando es que la obtención de esos recursos vendría de la banca multilateral y en esa negociación uno tendría que proponerle a la banca multilateral, mira, nosotros vamos a irles pagando de esta manera. Y una manera de pagarle es utilizando el petróleo que hay en este momento. Podría pensarse en otra forma de financiamiento. Es decir, en todo esto hay digamos, uno se está como asomando a las posibilidades muy diversas de lo que sería una arquitectura financiera internacional para invertir en energías verdes y en la reconstrucción en los países que necesitan avanzar con tecnologías verdes, en fin.
El problema es que Venezuela está en el subsuelo, en el décimo subsuelo, no creo, desde el punto de vista humanitario, que Venezuela puede darse el lujo de ser uno más de estos procesos. Por ejemplo, uno ha escuchado distintos cálculos, distintas estimaciones sobre los recursos que se requieren para reactivar a Venezuela, para ponerla en condiciones en que le devuelva a los venezolanos una vida digna, digamos, como se merecen, por supuesto, pero que además como permitan los recursos existentes del país, incluidos, desde luego, todos esos recursos que ustedes están señalando, que tienen que ver con aprovechar la energía solar, aprovechar la energía del agua, por supuesto, el viento, pensar en términos nuevos. Nosotros pudiéramos ser incluso innovadores o en todo caso estar en la pomada, por decirlo así, de las nuevas tecnologías, porque también hay gente calificada y en la industria petrolera también tiene un talento que está disperso a nivel internacional que pudiera ser aprovechado para eso, para nuevas formas de energía. Pero el problema es que mientras tanto hay una especie de hueco, de vacío, de recursos. ¿Cómo podemos nosotros empezar? Y aquí uno dice, bueno, eventualmente Venezuela tiene recursos y va a echar para adelante, pero ¿cómo llaman? Ese push inicial del un buen financiamiento de la banca internacional, de la banca multilateral, no veo cómo se puede conseguir en estos momentos si no hay una capacidad de reembolsar o de ofrecer un programa en ese sentido. Pero repito, hay toda una arquitectura financiera que está detrás de esto, que se pudiera aprovechar. Están los bonos de carbón, el mercado de carbón, la CAF acaba de anunciar 25.000 millones de dólares para América Latina. Venezuela necesita eso a cada año para arrancar. Entonces, es un problema de dimensiones, de recursos, pero del resto estoy plenamente consciente de que es una contradicción y que debemos, la idea no es depender de una sola producto, la idea es mientras hacemos todo lo que dice Tomás para limpiar los pasivos laborales, para reconducir o rescatar lo que se pueda rescatar en Venezuela de PDVSA, que también ese es otro debate. Yo acabo de recibir a raíz del artículo un comentario de un petrolero, digamos, con mucha experiencia, donde me enumeró punto por punto el desastre en que está la industria petrolera venezolana. Entonces, incluso uno dice, bueno, pero quizás ni siquiera se pueda aprovechar lo poquito que queda ahí, o eso en todo caso es un punto a debatir. Pero mira, no estoy proponiendo que el petróleo es lo que nos va a salvar, ni mucho menos, todo lo contrario. Estoy simplemente proponiendo con qué recursos contamos en el corto plazo para negociar con la banca multilateral y qué significa eso en términos de los compromisos que debe asumir el país junto con los demás en términos de contener el cambio climático. Es contradictorio, pero yo creo que por lo menos hay que abrir la discusión, empezar a ver qué propuestas podemos hacer desde Venezuela junto con otros países productores de petróleo. Hay una idea que también me lo señaló un amigo mío, de que se nos pagara por no producir petróleo, pero ese pago sería para pagarle a su vez lo que nos pagaría lo que nos prestaría la banca multilateral. Tú nos dices, bueno, pero entonces ¿cuántos recursos nos van a dar? Venezuela no es el único país necesitado, sobre todo después de la pandemia, y la situación es difícil, por más que se habla de miles de millones, son también muchísimos países, muchísimas necesidades y muchísimos objetivos que se están proponiendo. A ver, Humberto, yo creo que tú abres un debate en el artículo que me parece importantísimo. Primero porque reconoces, digamos, además lo señalas en tus primeros párrafos en el artículo y lo has dicho ahora, el tema de que el cambio climático no es que va a venir, es que ya se está sintiendo, pues, se está expresando, pues, ¿no? Y estás diciendo, ¿cómo hago yo para recuperar la economía que nos han dejado en el subsuelo, pues en el piso -10, ¿verdad? Y además nos han dejado
una población, un país miserable en el sentido económico, ¿no? Digamos, en índices de miseria estamos en los primeros lugares, estamos con unos niveles de desnutrición, ocupamos los 3 primeros lugares en el mundo. Entonces, la pregunta que tú te haces, que me parece, podemos y debemos, ¿es el petróleo la opción? ¿Podría ser, tenemos otras cosas en las que apoyarnos? Pareciera que no, respondes tú. El tema es, ¿no sería bueno comenzar a pensar, y yo creo que eso sería parte del esfuerzo que tendría que hacer toda la alternativa democrática, pues decir, toda la gente a la que le duele el país, a la que le preocupa, no solamente la calidad de vida de los venezolanos, sino también la calidad de vida en la que cuando digo calidad de vida no es solamente el ingreso y la posibilidad de comprar, sino las condiciones en las que te estás desenvolviendo, ¿no? Entonces, ¿no sería la oportunidad para pensar en ese tema? Porque yo creo que es que el mundo está entrampado, no solamente Venezuela. Cuando yo veo lo que está ocurriendo en Europa y las amenazas recientes de Bielorrusia frente al tema con Polonia diciendo cierro el gas, eso va a generar, bueno, ya los alemanes están produciendo carbón nuevamente, se está planteando en España hacer lo mismo, el encarecimiento del gas por producto de la confrontación Europa-Marruecos está generando problemas y está generando además dependencia. Esto es un tema geopolítico importantísimo, pero al mismo tiempo está creciendo la demanda de los productos fósiles, ¿no? De petróleo que se ha incrementado, del carbón que se ha incrementado en el caso de China. ¿Tú querías decir algo, Fernando, para complementar, para seguir? Sí, a mí me parece muy sensato la propuesta de Humberto. Hay que evaluar, hay que pensar. Este, hay dos cosas. Hay más de 12 ejemplos de países que salieron de la guerra sin contar con recursos naturales como el petróleo, que son Holanda, Corea del Sur y Japón. Entonces, existen ejemplos allí de países que sin el recurso del petróleo lograron estar donde están ahora. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tanto los políticos que están en el proceso que detenta el poder hoy, como los de oposición, la mayoría de ellos, además de tener poca conciencia o ninguna conciencia ambiental, siempre están respondiendo a la facilidad de una caja chica que a corto plazo les dé el dinero para sus programas, ¿no? Entonces, la discusión me parece que es necesaria. De ahí hay que entender que si no cambiamos el paradigma de desarrollo, nuevamente el gobierno va a tener en sus manos las mayores fuentes de ingresos que va a distribuir a su discreción. Humberto. Y bueno, plenamente detrás de esto hay un problema de estrategia y un problema de política o político central, ¿no? Es decir, ¿quién va a administrar eso? Y desde luego, con el presente gobierno uno sabe que eso no tiene vida alguna y que más bien lo que buscarían es llenarse los bolsillos con eso. Pero estoy pensando en términos de las posibilidades, porque ¿qué es lo que pasa? Uno plantea la reactivación de la economía venezolana en términos de una especie de jumpstart con un buen empuje financiero que por supuesto tiene que estar respaldado por un importantísimo programa de estabilización macroeconómica que abata la inflación, estabiliza el tipo de cambio o dolariza la economía, dependiendo de cuál es realmente la solución más duradera en el tiempo o más sólida. Y también que comprenda profundas reformas estructurales que liberen toda esa potencialidad que tiene el país. Mira, la industria manufacturera con industria reporta que está produciendo con 20 y pico % de la capacidad instalada. Eso es absurdo. La economía, la agraria o el campo está también en situaciones parecidas. ¿Cómo rescatar y aprovechar esa enorme capacidad productiva cuando tú tienes el talento está fuera del país, cuando tú tienes servicios públicos destrozados, cuando tú tienes la infraestructura en malas condiciones, cuando tú no tienes financiamiento porque la banca está reducida al mínimo? Es decir, ¿cómo lograr que todas esas cosas funcionen? Eso no es simplemente dejarlo, bueno, vamos a abrirla, vamos a liberar los precios, vamos a dejar que el mercado funcione. No. Por esa vía, Venezuela se recuperará porque tiene recursos, pero tomará muchísimo tiempo. Entonces, esa idea del jumpstart, del empuje fuerte inicial con una cantidad de enormes recursos para atender proyectos que ya se tienen, porque para resolver el problema de la electricidad, el agua, hay proyectos específicos. Entonces, ¿cómo aprovechar eso cuando no tenemos nada
con qué negociar. O quizás sí lo tenemos, pero entonces es cuestión de discutir, de explorar. Por los momentos lo que tenemos, lo que aparece como único recurso es el petróleo. Ahora bien, hay que desarrollar otros recursos y la idea de la reactivación es obviamente no centrarnos en petróleo, sino reconstruir el país si pudiera ser el Build Back Green tipo Biden, es decir, reconstruirlo con las energías verdes. Venezuela tiene todas esas ventajas comparativas en cuanto a energía solar, a viento, y podríamos... Tenemos que ir Humberto, tenemos que ir al corte, pero en el segundo segmento le damos continuidad al debate, a la búsqueda. Ya de regreso, nos conectamos al segundo link. Bueno. Gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Una empresa comprometida y responsable con su personal, es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento, Diáspora y Ambiente en Buen Provecho, como todos los viernes en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Estamos con el doctor Humberto García Larralde, economista, individuo del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue presidente de esa academia en los años 2014, 2016, 2018, 2014, 2016. Bueno, fue presidente de la... Y además es autor de un libro recientemente publicado por Cálatos, Una nación devastada. Lo recomiendo ampliamente y espero que ya haya llegado a la librería Cálatos en Venezuela. Espero que además también se puede comprar y adquirir a través de las redes de internet, ¿no? Cálatos.com, me imagino, ¿no? Habíamos interrumpido la disertación de Humberto, entonces vamos a aprovechar para remacharle las preguntas. Humberto en el artículo señala, necesitamos recursos, bueno, porque vamos a salir de un país endeudado y sin recursos. Digamos, se han espalillado todos, se han espalillado más de 300.000 millones de dólares que los tienen allí. Ahorita están confesando algunos están presos, algunos de esos que se alzaron en armas que no eran de ellos,
las utilizaron para fines privados, es decir, para su proyecto personal, aunque eran del Estado, ¿no? De los venezolanos. Entonces, es mucha plata la que anda por allí. Y los venezolanos se quedaron sin plata porque les robaron los derechos humanos a los venezolanos. Y vamos a necesitar plata para recuperar el país. Humberto decía, creo que en el artículo lo señalaste y lo reiteraste, entre 60 y 200 mil millones de dólares dependiendo de digamos, la fuente de la que estemos hablando, ¿no? Para recuperar. Y no tenemos, digamos, nos dejaron se robaron la olla, no es que rasparon la olla, sino se robaron la olla. Entonces, ¿cómo hacemos? Y Humberto dice, bueno, yo creo que el petróleo podemos aprovecharlo estando consciente de que la tendencia es más bien a suprimir, a eliminar aquellas fuentes de contaminación, ¿no? Y hemos dicho, Fernando y yo, bueno, y no es posible pensar en otras opciones, no es posible darle la vuelta, pensar en una estrategia verde, pero no quiero hacerme yo propietario de las palabras de Fernando. Tú ibas a decir algo, Fernando, para darle nuevamente la palabra a Humberto. No, dejemos que Humberto siga desarrollando la idea, me parece más útil. Ok. Humberto. Bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad de conversar estas cosas. Mira, yo tengo una gran confianza en Venezuela, en el sentido de que este es un país con enormes recursos, no solamente naturales, sino también de las personas, de la gente, los talentos. Y entonces, ¿cómo conjugar, cómo volver a coordinar ese esfuerzo en términos o con una idea clara, coherente, que potencie eso en el tiempo? Porque es que el camino a recorrer es gigantesco. La economía venezolana ahorita está apenas en una cuarta parte de lo que era en el 2013. Y esto significa, como todos sabemos, no hay que traer a colación las últimas estadísticas de COVID, pues todo el mundo sabemos que el país es un país donde impera la miseria. El país es uno de los países, junto con Haití, más pobres de América Latina, cuando era el más rico. Y sobre eso hay una serie de crímenes terribles, digamos, en términos de poca alimentación, de inanición y muerte, incluso por esa enfermedad, de no poder atender las necesidades, sin hablar, desde luego, de las prácticas represivas que han cobrado centenares de vidas. Entonces, el salto que hay que dar, o sea, traigo a colación simplemente como comparación una discusión que ha habido también últimamente, que si Venezuela se está normalizando, posiblemente sea el primer año en que la economía no caiga desde el 2013. Puede que este sea el año en que Venezuela no caiga, pero tampoco es que va a crecer. Pero cuando tú dices, bueno, se está normalizando, estamos normalizándonos con una economía que es apenas la cuarta parte de la que era en el 2013. Eso es el futuro, ese es el destino del país. Claro que no. Uno tiene que entonces, la idea es el jumpstart, del empuje fuerte inicial, sabiendo que existe una importantísima capacidad no utilizada en la industria, en la agricultura, que se puede poner a funcionar los servicios en tiempos relativamente cortos si se tienen los recursos, porque hay gente que sabe de eso y ha propuesto soluciones. Y si hay, lamentablemente están en la diáspora, pero una buena parte del talento está en la diáspora, hay otros que siguen en Venezuela, pero si uno pudiera articular una forma de contar con esos recursos, con un programa bien coherente y con una conducción política coherente, con confianza, en fin, que eso es un tema, por supuesto, central, pero que si nos ponemos a discutir eso, no terminamos nunca. Pues si uno podría lograr eso, Venezuela entonces en un periodo relativamente corto, digamos quizás 10 años, alcanza niveles de vida a su población relativamente satisfactorios, porque de lo contrario son 30 años, así poco a poco. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se negocia? Venezuela además, los recursos que se pueden obtener para ese jumpstart, para ese empuje inicial, dependen de negociar una capacidad, la capacidad de reformas por un lado, pero también de reembolso de eso. ¿Con qué recursos tiene Venezuela para decir, mira, yo necesito 200 mil millones de dólares, dámelo? ¿A cuenta de qué? Entonces, ¿dónde están las fortalezas nuestras para negociar ese tipo de cosas? Repito, lo más importante serían los cambios, las instituciones, el cambio, las reformas políticas,
el cambio profundo en la conducción del país, estrategias de estabilización y crecimiento. Eso es lo más importante, pero adicionalmente hay que tener recursos. Entonces, no tengo dudas de que esos recursos van a aparecer. Nosotros vamos a atraer inversiones, nosotros vamos a generar nuevas exportaciones, nosotros vamos a contar con iniciativas privadas, nacionales y extranjeras que van a volver a reactivar el país, porque este país tiene con qué, pero el problema es cuánto tarda eso y qué significa eso. Tiene por supuesto un costo en vidas humanas, en costos sociales. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la optimización que podamos hacer? Repito, son muchísimos elementos involucrados y está entonces nuevamente la parte ambiental. La parte ambiental va a generar una serie de recursos, pero las necesidades y las demandas van a ser también muchísimas. No podemos esperar que nos atiendan a nosotros primero porque nosotros somos un país petrolero. Más bien, hay países que corren el peligro hasta de desaparecer si sube el océano, islas del Pacífico, si sube el nivel de océano, del océano en 4 o 6 metros, buena parte de esos países desaparecen. Entonces, ¿con qué recursos contamos dentro de toda esa serie de restricciones? Y yo creo que el debate que hay que abrir, y yo les sugeriría a ustedes que conducen este programa que tiene bastante audiencia y que, digamos, plantean este tipo de ideas, que se pensara quizás en una serie de unos seminarios o una discusión que profundice este tipo de cosas, que maneje sobre todo las opciones financieras. Ojalá se pudiera decir, mira, vamos a contar con los recursos suficientes para que Venezuela no produzca petróleo y se retire como país productor, pero que le permita negociar enormes montos de financiamiento con la banca multilateral. No sé si me parece un poco iluso pensarlo, pero hay que examinar esas opciones. Hay que verlas, contando, repito, con todas esas cosas como el mercado del carbón y todas esas opciones financieras que se están manejando ahorita. Humberto, a ver, yo compro la idea. Yo creo que también Fernando, vamos, después lo escuchamos a Fernando, pero a mí me parece que lo que tú estás diciendo se relaciona con una reflexión que se ha venido haciendo a lo largo del programa. Hemos tenido gente del petróleo que ha dicho que hay que reflexionar en una perspectiva distinta. Gente que viene de la industria petrolera, que ha pasado 30 años en la industria, dice, bueno, Entonces yo creo que esto generaría un debate interesantísimo, porque parte de los planes han sido concebidos pensando en el pasado. Digamos, el futuro es algo así como la proyección del pasado. Por ejemplo, en la industria automotriz, yo he escuchado gente decir, bueno, ya vamos a tener la industria automotriz, pero es que la industria automotriz que viene no es la que teníamos. Los proveedores de la industria automotriz van para otro, entonces son otras empresas, ¿no? Yo acabo de estar en Galicia viendo las empresas proveedoras de Citroën y tú dices, oye, ese es otro mundo. Entonces, no es la industria automotriz que conocíamos. Y me escriben cuando vieron el programa, cuando vieron el flyer del programa, de un chat de economistas, yo no sé si tú estás allí, Humberto, un chat de economistas diciéndome que este es un debate, que hay que hacerlo. Entonces sugieren que le dediquemos varios programas a este tema y que seas tú el que lo haya iniciado, me parece de maravilla. Pues yo no sé qué piensa Fernando. Sí, bueno, definitivamente hace falta trabajar, diseñar en conjunto, sobre todo utilizando a la gente que sabe de cada área. ¿Ok? Una decisión que involucra a 30 millones de personas, incluyendo los que están fuera de Venezuela en este momento, no puede ser tomada solamente por los políticos, ¿verdad? Necesita ser consultada, trabajada. Y además atraer los mejores talentos. Entonces, y esto es sumamente importante porque yo insisto que tanto los políticos que detentan el poder en este momento como los que están en la oposición tienen más o menos la misma mentalidad desarrollista, la misma mentalidad en referencia, además, en algunos casos, que no son todos, a utilizar las cajas chicas de alcaldías, gobernaciones y del gobierno central. Entonces, esto tiene que quedar en manos de
la gente que conoce de esto y tiene que ser multidisciplinaria. Y de allí explorar todas las posibles fuentes de ingreso que nos acaba de comentar en varias veces Humberto. Humberto, bueno, tú propones, usted tiene que... No, bueno, yo creo que esas cosas hay que incorporar a todo el mundo en esto, pero fíjate, tú dijiste una cosa, Tomás, que creo que hay que insistir mucho en eso. No es posible regresar al pasado. No solamente que no es posible por todo lo que significa que queremos superar lo que hubo en el pasado, por más que ahí hubo muchas cosas buenas y tal. No. Es que Venezuela es otra en términos efectivos, y la idea de que el petróleo puede venir al rescate o que de una manera u otra el ingreso petrolero o algo que similar al petróleo pudiera rescatar y resolver los problemas del país como hacía el petróleo en el pasado, borremos eso absolutamente. Absolutamente. Eso no, incluso en el mejor de los casos, y suponiendo que el petróleo no fuese un problema en términos climáticos y hubiese la posibilidad de reactivar con todos los recursos la industria petrolera, nosotros alcanzaríamos niveles relativamente, medianamente satisfactorios, 2.500.000 barriles a diario, por ejemplo, de aquí a 8 años. Entonces, y mientras tanto, o sea, Venezuela, eso se acabó, el rentismo se acabó. Ahora, para lo único que sirve el petróleo en estos momentos, y repito, lo único, es como fuente para contribuir a reembolsar ese generoso financiamiento internacional que de una manera u otra Venezuela tiene que estar en capacidad de negociar. ¿Y cómo negocia Venezuela eso? ¿No? Obviamente con otro tipo político. Aquí yo respeto mucho lo que acaba de decir Fernando, pero no es solamente la sociedad en sus distintas manifestaciones la que debe estar detrás de esto, y coincido que hay que digamos, aprovechar o convocar y motivar a toda la gente que sabe de estas cosas en un plan coherente, pero tiene que tener un liderazgo político, tiene que ser parte de un programa, y parte fundamental de ese programa en el corto plazo es cómo negociar con los organismos multilaterales para que podamos nosotros hacer ese empujón inicial, ese jumpstart de la economía que empiece entonces a aprovechar la capacidad no utilizada, que empiece a resolver los servicios, que empiece a dar una vida digna. El problema de la seguridad personal, ¿cómo resuelves tú eso cuando tienes tantos cuerpos policiales y militares corroídos por la corrupción? Entonces, ¿cómo rescatas tú eso? Tienes que pagarle sueldos adecuados a los que realmente con los cuales vas a contar. ¿Quién paga eso? ¿Dónde consigue esos recursos? Además de todo el problema logístico de la alimentación, de los servicios, de la medicina, de la atención de salud en general, de las viviendas, en fin. De forma tal que el debate tiene que contribuir no solamente a que a través de programas de esta naturaleza se produzcan ideas y soluciones, sino también a forjar un liderazgo. Estamos de una semana a una semana de unas elecciones. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver cómo eso sirve de base para construir una opción de triunfo hacia futuro. Pero vamos a nutrirlas de las ideas con las cuales pueda proyectarse mejor. Y una de las ideas es por supuesto, ¿qué respuesta tenemos frente al cambio climático? Simplemente cerramos el negocio, bueno, nos fregamos, Venezuela ya no es país petrolero, pues no puede y tampoco es nada, o buscamos, bueno, cómo con ese poquito petróleo que tenemos, cómo logramos insertarnos en las demandas del cambio climático y cómo construimos al estilo del Build Back Green una economía no petrolera, mucho más competitiva, con mucho más alcance en el tiempo, pero inicialmente haciendo uso de los poquitos recursos petroleros que tenemos. Bueno, yo creo que vamos a utilizar el espacio nuestro para continuar este debate. Lo han sugerido, de verdad, cuando vieron varios chats de economistas nos han dicho, oye, queremos discutir. Pero yo creo que hay varias organizaciones internacionales que están pensando, think tanks, que están dándole vueltas, y en Venezuela también,
yo creo que podríamos pensar en algún mecanismo que, porque no es solamente es pensar en el plan, sino qué tipo de plan. Cuando dice la gente educación, por ejemplo, o seguridad, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad y qué tipo de educación? ¿Qué tipo de desarrollo? Yo creo que esa discusión, ese debate, tenemos que darlo y encontrando y colocándonos en sintonía con los cambios que se están produciendo, la transición energética, la transición ambiental, la transición digital. Son muchas transiciones que tienes que encarar. Entonces lo estamos encarando desde el piso -10 para salir a la superficie y además salir a la superficie en otras condiciones que nos permitan ver futuro de otra manera. Y eso significa comenzar a construirlo desde el presente, desde donde estamos. Y no puede ser con los mismos mecanismos que siempre hemos utilizado, sino que tenemos que cambiar. Yo creo que la propuesta de un paradigma alterno es fundamental para lo que viene. Ese paradigma alterno va a ser una mezcla de muchas cosas y a lo mejor tú dices, hasta cabe la posibilidad del petróleo, le puedes establecer hasta plazos, ¿no? Para seguir que te dé pulmón. A lo mejor, digo, no excluyo nada. Yo creo que estoy abierto a todas esas posibilidades. Lo que sí es cierto es que tenemos que encarar esa nueva realidad con nuevos enfoques, nuevas perspectivas y nuevos paradigmas. No sé qué nos dice Fernando. Bueno, como queda poco tiempo, yo quiero comentarle a usted que nos escucha por RCR 750, que quizás a usted no le parezca que el cambio climático existe, que quizás es algo muy romántico, pero yo quería comentarle que Naciones Unidas acaba de dar la cifra de 10 millones de muertos al año como consecuencia de la contaminación de CO2. Quiere decir que en un año el CO2, el cual estamos evitando para mitigar el cambio climático, genera el doble de muertos que la pandemia. Recuerde que hay muchas ciudades como México, Nueva York, Santiago de Chile, donde hay alarmas de contaminación, donde le piden a las personas de la tercera edad y a los jóvenes no salir. Yo me imagino que creo que la posibilidad con lo que ya estamos produciendo, con lo que nos queda en la industria petrolera, poder además tener suficiente combustible en Venezuela para el desarrollo de áreas como la agrícola. Pero no podemos olvidar que tenemos una gran deuda con China, la cual se consume la mayor parte de los ingresos de la producción petrolera. Bueno, yo de una vez me despido, Humberto, agradeciéndole no solo su presencia, sino sus opiniones, su conocimiento. Creo que esto puede ser el inicio, como dice Tomás, de una serie de foros que nos permitan ir preparándonos para el cambio y tener todo listo. Y yo coincido con Humberto que sí, el factor político hace falta, pero ese factor político tiene que ir acompañado necesariamente, indispensablemente de los técnicos. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Humberto. Díganos usted, ¿qué te parece la propuesta? ¿Cómo te vas a...? Porque dejaste una propuesta sobre la mesa, Humberto, así que estás enredado. Mira, no, me parece muy bueno y cuente conmigo. Mira, yo quería aprovechar, Tomás, si me lo permite, para que la gente vea la portada del libro. Si puedo hacer con el compartir de pantalla. Sí, entonces... creo que habría que pedirle autorización a la sí, no estoy habilitado. Dice ahí, bueno, okay. De todas maneras, repito, el título del libro es Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, ediciones Calatos. Ojalá se pudiera conseguir en la librería Calatos en Venezuela. En todo caso, en Amazon lo están vendiendo como Kindle, ¿no? Para el Kindle. Entonces, repito, Venezuela es una nación devastada, las nefastas consecuencias del populismo redentor. Y otra cosita que también es bueno, que los escuchas lo sepan también, en estos momentos la Asamblea Nacional de la Ingeniería y el Hábitat está conduciendo un debate precisamente sobre eso. Entonces, la idea sería articularnos con todos estos grupos, la gente del petróleo, y empezar a ver cómo encaja la existencia del petróleo, o la vocación petrolera que siempre tuvo Venezuela
en el pasado, con los retos, el desafío de los retos del cambio climático dentro de las condiciones terribles en que se encuentra el país. ¿Y cómo resolvemos esa contradicción? Pues obviamente es contradictorio. No sé, yo lo que ofrezco es, por supuesto, en los chats, yo puedo proponer esta idea y ver si alguien sale con quién podría ser el huésped de esto, quién pudiera ser el que impulse todas estas cosas, coordine. Este es un tema bastante ambicioso, pero coincido con Fernando que yo creo que en torno a esto que se podría articular realmente una opción creíble, alternativa. Esto no es un tema que podemos dejar de atrás, ni mucho menos pensar que, bueno, el problema es sacar a esta gente que ha destruido el país y entonces el país rebota. No, señor, el país ya ha sido destruido, no va a rebotar así tan fácil. Con todo y que tiene los recursos para echar para adelante, hay que contar con una estrategia coherente, eficaz, y que por supuesto consiga los respaldos financieros que le permite ese empujón inicial para arrancar. Bueno, yo creo que la Universidad Central, ya para ir cerrando, la Universidad Central a través del CDSH tiene el proyecto que permite articular profesores en el mundo, investigadores, con otras organizaciones, y eso nos permitiría pensar ya en un esquema de creación, de debate, de crear, porque además de la capacidad técnica hay otras dimensiones como la confianza, la credibilidad. Yo creo que eso vale oro al momento de formular un proyecto que tenga sentido, que sea viable, pero eso vamos a seguirlo trabajando. A nuestra querida audiencia global, bueno, como todos los viernes a esta hora, en su programa Diáspora y Ambiente en Buen Provecho, a través de rcr750.com, la emisora que se ve. A todos, feliz fin de semana. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad